Amigos, ¿cómo están? Hoy voy a hablarles del disco La vida era más corta de Milo J. Es un discazo, no quiero darle más vueltas al asunto. Es un gran trabajo desde la primera hasta la última canción. Todo está bien conceptualizado, es un disco valiente, interesante, que experimenta un montón con texturas, con géneros y sobre todo lo que a mí me encanta es un disco muy sórdido. Eso me parece fabuloso y por eso yo lo escucho de cabo a rabo y lo vuelvo a escuchar. O sea, soy de esas personas que cuando algo le gusta lo escucha una y otra vez apenas acaba. Y eso me pasa con La vida era más corta, que es un trabajo de un cantante muy joven. Milo J va a recién cumplir 20 años este año, y que nos ofrece, o al menos me da la posibilidad de entender esto como que la música no está solo trabajada desde el algoritmo o desde la construcción de algo, desde la industria. Bueno, evidentemente él es parte de la industria, pero quiero decir que al menos dentro de la misma industria hay la posibilidad de que existan propuestas y proyectos que tengan una identidad propia y que funcionen muy bien y que sean artísticamente y estilísticamente bellos. La vida era más corta es un disco hermoso, bello. Punto. No hay nada más que decir. Y para ser tan joven, Milo J tiene una carrera interesantísima. Su disco anterior, 166, también es un discazo. Es un discazo que está muy enfrentado o enfocado en el género urbano. El trap está muy presente, pero aún así hay cierto nivel de experimentación que me hace pensar que él está escuchando música que no mucha gente escucha y que quizás todos estos artistas que se convierten como músicos de músicos, como por ejemplo Arca, es fundamental para esta generación joven de artistas del género urbano. Y lo que sucede en cambio en La vida era más corta es que todo esto que se ha desarrollado en sus anteriores trabajos eh, pasa por otro tamiz, por otro filtro, y este tiene que ver con el folclore argentino. Es un disco de folclore argentino, tal cual. Y eso creo que le da el valor adicional a la propuesta de este muchacho que en la vida real se llama Camilo Joaquín Villarroel. Milo J. Milo Joaquín J. Está resuelto. Y bueno, junto él en la producción y en la composición, junto a Santiago Alvarado y Tabul, otro productor con quien ya había trabajado antes, pues nos regalan este trabajo que lo que me parece que hay que considerar y hay que pensarlo mucho es el tono del disco. Es un disco, yo le dije hace un momento, sórdido, pero también, bueno, sí, es un disco que de cierta manera eh, habla mucho de la muerte. No es un disco festivo alrededor de la muerte. Tampoco es un disco festivo alrededor de la vida. Es un disco que busca en sus letras y en su aproximación sonora el reconocer vidas distintas, experiencias distintas, dificultades y ponerlas, dificultades de algunas personas, de ciertas personas por sus condiciones económicas, su posición, la posición geográfica incluso, y reconocerlas y ser las protagonistas de estas historias, porque hay historias por ahí dando vueltas. Incluso el hecho de que, como sucede en el folclore argentino, se recurre un montón a estructuras de acordes menores, pues da en cuenta el tono que está buscando este disco y que todo el tiempo lo maneja. No digo que sea un disco depresivo porque no lo es, hay un cierto carácter festivo y esa festividad está muy bien representada con todos los otros elementos que aparecen ahí. Primero las melodías. Milo J hace muy buenas melodías. Tiene una voz particular también. La voz de él es como si pudiéramos hablar de la voz de un blusero de 69 años en el Delta del Mississippi cantando. O sea, tiene una voz grave, un tono grave, y que en el momento de enunciar las cosas y de cantar sus melodías adquiere un matiz de suavidad y dulzura que en ese contraste ofrece una paleta importante para quien está escuchando, una paleta sonora importante para quien está escuchando el disco. Es decir, no es una voz que te esperas, aparte cuando lo ves flaquito, joven, tiene esa voz así poderosa, es una voz que invita. Entonces tenemos esta voz, tenemos estas melodías que de cierta manera corren por notas que permiten hablar de un cierto nivel de lo festivo del alma humana de esa zona del mundo, pero también que es capaz de esconder cierta densidad.
no es un disco abiertamente de celebremos la vida, como les dije hace un rato, es un disco de esto es la vida. También va el nombre por ahí, la vida era más corta, creo que es una referencia al pasado, pero no solo al pasado, sino también a la gente que ha quedado atrás. Y al decir que la vida era más corta, quizás es una manera también de decir, eh, no corta en temas de tiempo, sino también era más precisa, más tranquila, más lenta incluso. Yo creo que es un disco que se enfoca mucho en esa lentitud, y hasta en temas mucho más agresivos como por ejemplo Lucía, que es el tema que canta con Soledad, la otra gran cantante de folclore argentino, y que es un tema casi enérgico, no deja de ser un tema eh, que no es rápido, ¿ya? No es un llamado a mover el cuerpo de manera desesperada. La contención que hay en las canciones del disco es lo que nos está hablando de eso corto, eso lento, eso distante. Y eso también funciona eh, en todas las canciones a lo largo del disco. Eh, y, y el hecho de que haya un montón de referencias a la muerte también y el hecho de que haya un montón de referencias a la muerte también hace que la experiencia sea mucho más contundente que otras experiencias ligadas a discos también de música urbana o que mezclan ciertos elementos de otros géneros. No sé qué le pasará por la cabeza a Milo J, pero tampoco voy a tratar de dilucidarlo. Sin embargo, sí siento que su aproximación a la muerte no es una forma de vanagloriar y de utilizar la depresión o lo depresivo que significa vivir en este mundo, en este preciso momento, sino es una manera también de entender que lo humano también se presenta y se manifiesta en las cosas duras y en las decisiones duras y en las experiencias complicadas, y que en ese sentido la muerte le permite a la vida tener algo de sentido y algo de posibilidad, de cierta forma, ¿no? Si sabemos que vamos a morir, podemos exprimir al máximo lo que sucede a nuestro alrededor. Ese no es el meollo del disco, sino es una especie de reflexión que hago alrededor de las ideas que están dando vueltas. Es un disco que habla de las vidas complicadas, el tema niño va de cierta forma por ahí, y le pide al niño que no piense en la muerte, porque también termina siendo respuesta y camino. Así que esa lectura de la muerte como una posibilidad, como una experiencia contemporánea, como un hecho incuestionable, me parece que para un disco contemporáneo, un disco tan exitoso como este, es un plus y es un puntazo, ¿sí? O sea, si me preguntan cuál es el disco que mejor ha trabajado el tema de la muerte en estos últimos años, La vida era más corta es la respuesta, porque lo es. La muerte está presente en casi todas las canciones, con ciertas referencias y elementos ahí dando vueltas, ¿sí? Voy a hablarles de algunas canciones ahorita, que son las que a mí más me entusiasman del disco. Voy a empezar con Bajo de la piel, que es el primer tema el que abre el álbum. Creo que funciona muy bien como un tema de apertura. Es un gran tema de apertura porque nos enfrenta al concepto musical del disco y al concepto estético y lírico del disco, ¿sí? Hay un montón de elementos dando vueltas ahí. Está el elemento folclórico, perdón, está el elemento de la música electrónica, o elemento electrónico, podríamos decirlo, siendo más precisos. Hay un bandoneón ahí que parece que la persona que lo está tocando está en éxtasis divino y lo toca con rapidez, con fuerza. Es decir, hay una yuxtaposición de sonidos que sabemos de dónde vienen. O sea, el bandoneón es un instrumento argentino por excelencia. O sea, no hay tango argentino sin el bandoneón. Entonces, está eso ahí rebotando por ahí un montón de cosas. Y en cierto momento también sucede que la música se interrumpe, entra un piano, hay otra dinámica musical dando vueltas por ahí, y enseguida volvemos al coro, eh, de una forma, yo diría, interesante en la medida que no hay un traslado de la parte de en medio o esa especie de puente que se crea para llegar al último coro, sino simplemente el puente se corta y empieza el coro. Eso es increíble porque no te lo esperas. Y yo creo que ese es
esa es la mejor carta de presentación a lo que vamos a escuchar. No hay, porque este es un disco que huye de las expectativas. Tú estás esperando algo y resulta que va a suceder otra cosa. Entonces, lo mejor es estar atentos a las sorpresas que hay en la vida de la más corta. Aparece luego Niño, que ya les dije hace un momento, es el tema, yo diría, es el tema más exitoso del disco hasta este momento. Es un gran tema, es un tema muy dolido y sensible y la forma en que Milo J está cantando pues le ofrece ese nivel de sensibilidad que podría ser comparable a lo que en su momento Charles Dickens consiguió con sus historias de niños en el sistema inglés. O sea, me refiero, tú sientas realmente esa compasión y ese cariño por estos seres. Eh, ese niño el que se canta, o ese niño que es parte de esta canción, pues cómo está hecha la canción no podemos verlo sino con compasión, con cierto amor. Es una canción muy bien en su factura y por eso tiene estas posibilidades en el oyente, ¿no? Genera estas posibilidades en el oyente. Luego tenemos varios temas que enseguida van acentuando la propuesta. Hay temas mucho más contundentes que otros, definitivamente, pero todos funcionan dentro de esto. Tenemos Hill, que tiene una parte de solista de Trueno dando vueltas, el artista Trueno ahí dando vueltas también, que es muy buena. Ama de mi Sol, que incluye un arranque que nos remite también a otro gran intérprete de la música argentina, que es Fito Páez, que es el arranque de la canción Giros de Fito Páez, cantado con persona, con efectos, etc. Puede ser el mismo Milo J con un efecto en la voz. Y que ya nos está hablando de todas esas ramificaciones e incidencias musicales y también es un repaso hacia la propia historia de la música argentina, lo cual le da otro valor adicional al disco. Luego vienen los dos temas que a mí me parecen fuertes en cómo están hechos y cómo se maneja la palabra, ya sea tanto como letra, como objeto la palabra, y también cómo suena y lo que provoca el sonido. Estoy hablando de solificándose, que vendría a ser un neologismo. Es una canción que ofrece respuestas de cierta forma. Y el mismo hecho de que Milo J esté hablando del sol y de lo que consigue el sol a través de usar una palabra como solificarse. Eh, y también lo que sucede con la luna, usa una palabra similar, las mismas construcciones, pues ya nos está hablando de que incluso es posible dentro de una canción, dentro de su estructura, trastocar, transformar el lenguaje y el lenguaje ofrezca algo más. Y a lo mejor, mira, voy a pecar de ignorante, quizás la palabra existe, pero la he buscado y no la he encontrado en diccionario ni nada, pero a lo que voy es que es la primera vez en mucho tiempo que yo encuentro en español una posibilidad sonora de una palabra que haya sido inventada para una canción. Y eso pues hace que quizás el tema se vuelva uno de mis favoritos. Fanático yo de la palabra como tal. Y enseguida seguimos con Lucía, que Lucía es el tema con Soledad y quizás sea el tema más festivo, entre comillas, ¿no? Como les dije hace un momento. Estos dos temas enseguidilla pues ofrecen un equilibrio importante dentro del trabajo de Milo J aquí en La vida era más corta. No decae el disco, pero, pero las canciones que siguen continúan ofreciendo no más de lo mismo, pero sí ciertas nuevas dinámicas dentro del mismo tema y de la misma profundidad alrededor de las interrelaciones humanas, las interacciones humanas, quise decir, eh, y, y lo que el sonido actual, lo que debe sonar el folclore, puede conseguir, ¿no? Son como nuevas apuestas, ¿no? Si tenemos, por ejemplo,
que es M mayúscula, Llora, llora, recordé, varios temas más por ahí dando vueltas. Pero yo quiero enfocarme en los últimos 4 temas que vendrían a ser los bonus track de un segundo disco que también incluye La vida era más corta, que lo podemos encontrar en los servicios de streaming, y es este grupo de temas que incluyen colaboraciones puntuales. Hay muchas colaboraciones en el disco, pero estas últimas 4 colaboraciones, de las cuales voy a destacar 3, pues son las más fuertes y permiten un cierre perfecto al disco. Voy a empezar por una de mis favoritas, que es Radamel, que es un tema que él canta, que Milo J canta con un chico de 15 años en ese momento, un poquito menor incluso, que él descubrió grabando un video, en un video musical, digo, en algún corte lo vio con la guitarra, lo escucharon tocar y se acercó y quedó maravillado con lo que Radamel, este chico, conseguía. Así que esta canción, Radamel, me parece que es uno de los mejores aciertos del disco ponerla ahí, porque parece que obviamente es la canción más corta, es una canción que empieza ya empezada, es decir, a media res, parece que ya están estado tocando y alguien aplastó rec y aparece la canción, y no necesariamente tiene un final que resuelve algo, pero lo que sucede en ese minuto 22 segundos es absoluta maravilla, es impresionante. Luego tenemos el tema que canta con Silvio Rodríguez, que es hermoso, Luciérnagas, que es una canción que hay que escucharla varias veces porque realmente se te pega, realmente se vuelve importante, fuerte. ¿Es políticamente importante en este momento? Puede ser, tomando en cuenta lo que está sucediendo en el mundo alrededor de Cuba, alrededor incluso de las declaraciones de Silvio Rodríguez sobre el posible fin del régimen cubano, digamos, político. Puede ser que podamos hablar de eso, pero yo creo que el valor político, ideológico que puede haber detrás del disco tiene que estar muy ligado a una sensibilidad y a una extensión absoluta de lo que puede provocar y va a provocar el sonido, ¿sí? No es un disco de arengas políticas, es un disco de consideraciones políticas, ¿sí? Va por ahí lo que les quiero decir. Y La vida de la más corta cierra con una joya absoluta, Jangadero, que la canta con Mercedes Sosa. Mercedes Sosa está muerta hace rato. La gran cantante de la música latinoamericana, no solo argentina, latinoamericana. Y ella, dueña de esa gran voz que la tuvo hasta el último momento, como lo demuestra Jangadero. Porque, ¿qué es Jangadero? Jangadero surge de una grabación que hizo ella para un show de Soledad. Era una grabación de las últimas, si no es la última que hizo ella en un estudio, y que incluía la grabación de un video que eso se iba a presentar en un concierto de Soledad, como a cantar a dúo, porque porque Mercedes Sosa ya no podía asistir, lo enferma que estaba, de lo mal que estaba. Si no me equivoco, se grabó en 2006. Y 2006 puede ser, no sé, estoy lanzando fechas que a lo mejor me estoy confundiendo, no me crean mucho en ese punto. La cosa es que fue una de las últimos momentos de Mercedes Sosa en un estudio, grabó todo, no se pudo proyectar por A o B motivo, entonces esa grabación estaba inédita, guardada, hasta que el jefe de Sony Music llega a Argentina, pues viendo cuál era el objetivo del equipo de producción de Milo J para hacer este disco, les dijo: tengo esto de Mercedes, vean qué pasa, qué les pueden hacer. Y Jangadero es una maravilla, sí. La sensibilidad que tiene la canción, la voz de Mercedes Sosa, cómo suena Milo J junto a ella, cómo está todo creado y construido más que nada para generar un ambiente de que nos quede la absoluta claridad de que estamos ante una canción entre una persona que está viva en este momento y una persona que ha muerto hace mucho, pues hace que se te ponga la piel de gallina cuando la escuchas. O sea, ahorita que lo estoy hablando se me pone un poco la piel de gallina porque es un tema bello, es un tema muy bien construido y es un tema que nos permite entender no solo la importancia de Mercedes Sosa, sino el hecho de ese compromiso impresionante de ella al canto. Hasta el último momento ella tuvo una gran voz
y pudo transmitir todo lo que estaba pasando en sus emociones al cantar. Y eso es una joya, eso es un lujo que tenemos en Latinoamérica, de haber tenido a ella como esa gran cantante que fue. Hay un factor ético que podríamos discutir sobre por qué hacerlo o no. Sí, en todo caso yo creo que no queda por debajo de esa discusión, pero el resultado es bellísimo. Tanto que la misma gente de la disquera dijo, hay más cosas que tenemos aquí guardadas de Mercedes, vamos a ver qué sucede. Porque este resultado es realmente revalidar o revalorizar el trabajo de una cantante como ella en un contexto muy contemporáneo y que permite que las máquinas, los efectos, los sintetizadores, etcétera, etcétera, generen ese acompañamiento necesario para crear algo que es al mismo tiempo un homenaje, al mismo tiempo un juego de fantasmas, por decirlo de alguna forma. La vida era más corta. Siento que es uno de los mejores discos que se han hecho en los últimos años. Vayan a verlo, Milo J en vivo si pueden. Son increíbles los conciertos. Yo no fui a verlo en vivo acá, pero los he visto en video. Y recuperen la posibilidad de escuchar un disco una y otra vez. Cuando escuchamos discos de este nivel, de esta calidad, apenas acabe y lo volvemos a poner play, pues no solamente estamos reescuchando, sino que estamos indagando sobre qué es eso que me gusta y por qué me gusta y qué está generando en mí. Sí, no solo es la letra, no solo es la melodía, hay una armonía, hay una estructura, hay un montón de cosas sucediendo ahí que hacen que este disco sea hermoso y atrape mi atención. Así que mientras más lo escuchemos, mientras más escuchemos esa música que nos gusta, mejor para nosotros. Así que los invito a que lo hagan con este disco, con el que ustedes quieran. Pues revaloricemos el hecho de escuchar una y otra vez un disco para ver qué sucede en nosotros con eso. ¿Sí? Nos vemos en prontito, porque voy a sacar un video pronto también sobre lo que está pasando en el mundo del espectáculo hoy en día. Así que gracias, pues si les gustó, pues ponle like, síganme y dejen algún comentario lo que opinan de Milo J, este disco. Y escuchen también el 166, que es otro discazo, ¿ok? Suerte, adiós.